Buenas noches, muy bienvenidos a Conversando con Humberto. Un poquito apresurado porque ha sido un día bastante activo. Acabamos de regresar hace poco del campo, estábamos recogiendo frutos fundamentalmente para traer para la casa en la finquita, y luego también nos pusimos a preparar cena y esas cosas, o sea que el tiempo se nos fue rápido. Muy bienvenidos de nuevo, les digo, es un placer para mí darles la bienvenida. Cristobalina Veras, bienvenida, un placer saludarte y tenerte con nosotros en Conversando con Humberto. Si me permiten, voy a tener una breve oración. Te agradezco grandemente, Señor, el don de la vida. Gracias por el don de la vida. Gracias por la bendición, el don de conocerte. Que el Espíritu Santo nos haya traído hasta ti, nos haya acercado a ti, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo que tu dirección y tu bendición sea con cada persona que vea este programa, ya sea esta noche o cuando sea. Que podamos hablar de tu palabra con verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Cristobalina, fijo contigo. Nosotros vamos durante esta semana a estar estudiando el libro de Malaquías. Mucha gente piensa que el libro de Malaquías es simple y llanamente un libro acerca de diezmos y ofrendas. No es así, no es un libro, aunque uno de sus versículos, de sus versos más conocidos, es Malaquías 3:10, que versa sobre diezmos y ofrendas. Realmente Malaquías es un mensaje para el Israel posexílico, el reino de Judá, los judíos que regresaron de Babilonia, cuando después del 539 Ciro pues los liberó a ellos y a todas las naciones que estaban cautivas en Babilonia, en el imperio neobabilónico, y todos pudieron volver a reconstruir sus templos y a vivir sus vidas y a vivir su vida de fe. Todos ellos los envió Ciro. Un segundito, por favor. Debería ser que habiendo sufrido el exilio y el cautiverio en Babilonia, pues el pueblo actuara de una manera diferente. Sin embargo, en Esdras, Nehemías, el mismo Malaquías, nos dicen que el pueblo realmente no era tan fiel. Parecía serlo, pero realmente no lo era. Así que nosotros vamos a estudiar hoy. Comenzamos con el tema del capítulo 1 de Malaquías. O sea, yo quiero mostrarles a ustedes en esta noche que tanto el pueblo como el sacerdocio posexílico estaba fallando, estaba faltando. Era un pecado mucho más grave de lo que parece a primera vista. No es descuido, no es tacañería, pero había un problema. Cuando le traían ofrendas al altar, ustedes recordarán que en el sistema levítico de sacrificio había que llevar un cordero, a veces 2 tórtolas, 2 palominos, un buey, un becerro, dependiendo de quién pecara. Había que llevar un animal para obtener perdón por el pecado. Pero el animal debía ser sin tacha. Voy a leer aquí en el libro de Malaquías capítulo 1. Ustedes me van a perdonar que invierta un poco de tiempo en buscarlo, pero es necesario. Malaquías capítulo 1. Dios comienza una discusión con los sacerdotes y con el pueblo judío. Con el pueblo judío que, como ya les he dicho varias veces en esta noche, habían regresado del exilio. Comienzo a leer Malaquías 1 del 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre
y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué habían hecho ellos para merecer semejante palabra? No solamente el sacerdocio, a quien se nombra específicamente aquí, sino también al pueblo que llevaba los sacrificios y el sacerdote que los recibía. No habían abandonado el templo, seguían viniendo al templo, seguían haciendo el culto, no habían dejado de llevar las ofrendas, el altar estaba encendido, el altar de los sacrificios, el altar del incienso estaba ofrendido también. O sea, el problema no era la ausencia de culto, ellos hacían culto, el problema era el contenido del culto. Perdón, ese era el problema. Traían animales ciegos, cojos, enfermos, y lo ponían, lo ofrecían como sacrificio en el altar. Y cuando Dios los confronta, cuando Dios les dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Ellos le devuelven la pregunta a Dios diciendo, bueno, ¿en qué te hemos menospreciado? Porque ellos entendían que podían traer cualquier tipo de animal, como quiera que estuviese, y que Dios tenía que aceptarlo, porque quizás pensaban que era un favor que Dios les estaba haciendo. Y Dios no les, que ellos les estaban haciendo un favor a Dios. Y no es así. No es así. O sea, cuando Dios les reclama, le dicen que te hemos menospreciado. O sea, ellos no le dicen lo sentimos, ellos no le dicen perdónanos. Lo que le dicen es, nosotros no vemos cuál es el problema. ¿Por qué te pones así? Porque esté cojo, porque esté tuerto, porque esté ciego, porque esté herido. ¿Por qué tú te pones malo? Y yo quiero en esta noche explicarles por qué para Dios era importante lo que ellos estaban haciendo. No solamente porque era importante, sino porque Dios se ofendía por eso. ¿Por qué Dios se ofendía? Yo les invito a que en sus casas, ministro, buenas noches, muy bienvenido, un placer saludarle. Saludo a la esposa, saludo a los 3 hijos. Dios los bendiga. Vamos por el dato, sin suavizarlo. La ley era exacta en cuanto a los sacrificios que habían que hacer, a los animales que se podían aceptar. Y Levíticos lo dice sin rodeos. Vamos a buscar Levíticos capítulo 22, 20 hasta el 22. Me permiten que me tome mi tiempo buscándolo. Levítico 22, versos 20 hasta el 22. Cuando yo era joven, yo era ágil buscando en la Biblia. Ya yo no soy ágil en nada, absolutamente. Levíticos 22, 20 hasta el 22. Oigan esto. Dios hablando. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o un carnero podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o un carnero que tenga de más o de menos, pero en pago de un voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová un animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. O sea, Dios era muy claro. O sea, para las ofrendas por el pecado, tú no puedes bajo ningún concepto traer un animal con defectos. Y en Deuteronomio capítulo 15, verso 21, Deuteronomio 15, verso 21. Segundito, como los viejos, hay que mojársela. Verso 21.
Pero si tiene algún defecto, si es ciego o cojo, o tiene cualquier otra falla, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, no se podía traer nada que tuviera defecto. Y en la Pascua, en la ofrenda del día de Pascua, el animal será sin defecto macho de un año. Éxodo capítulo 12, versículo 5. O sea, no es un detalle marginal lo que Dios está presentando aquí, repetido por casualidad. Es una insistencia sostenida a lo largo de toda la ley, O sea, está escrito. Y Dios tenía un propósito, un motivo por el cual pedía eso. Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal, ya lo leímos, ciego, para el sacrificio, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? O sea, el animal, que ellos no le presentaban a un príncipe, a Dios sí se lo traían. Porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Ve donde Dios, así como tú estás. Ve, si te toca predicar, ve en sandalias, en tenis. Ve con un polochecito y súbete al culto divino del sábado y predica así con una camisa por fuera. Eso no es nada. Dios acepta. Eso. El argumento es de una lógica clara, desnuda. Ustedes, les dice, nunca le van a llevar un animal con defecto al gobernador persa. Acuérdense que en Judea, la provincia de Judá, posexílica, había un gobernador persa. Nehemías llegó a ser gobernador. No era persa, era judío, pero era el copero del rey Artajerjes. Si usted le va a llevar un regalo al presidente de la República, al vicepresidente o presidente de la Cámara de Diputados, lo que sea, usted le busca lo mejor, lo más caro, cosa que le agrade. Y Dios era muy claro en esto. Lo que pasa es que en ese entonces, y también sucede ahora, hay gente que están tratando a Dios como si fuera inferior a un burócrata, a un gobernador. Tienen a Dios como si fuera una persona de tercera categoría. Entonces, aquí yo les voy a explicar por qué la ley, Stephanie Lundi, mi hermana querida, Dios me la bendiga, muy bienvenida. ¿Por qué la ley pedía un cordero? ¿Por qué la ley pedía un cordero? El animal sin defecto no era una exigencia estética. El animal sin defecto era un sermón. Cada cordero que subía al altar predicaba algo, decía algo. Cada cordero sin defecto que era sacrificado estaba prefigurando algo, estaba avanzando algo, estaba diciendo algo sobre alguien que había de venir. Eso era lo que decía el sistema de sacrificio en su totalidad. El santuario terrenal en su totalidad era una profecía en acción. Era la proclamación del evangelio. Eso era el santuario. De hecho, lo he dicho varias veces aquí en este programa, cuando usted mira cómo estaban colocados los muebles del santuario del desierto, fíjense en algo, todo era una cruz, estaban colocados en forma de cruz todos los muebles. Entonces, no era un mecanismo mágico para quitar culpas. Era un sermón en acción, un sermón vivo, una predicación continua por la mañana, por la tarde, generación tras generación. Se vivía predicando eso. Y el detalle de sin defecto era que prefiguraba el cordero que estaba siendo sacrificado. Tenía que ser sin tacha, sin defecto, porque prefiguraba a Cristo, prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Mesías que había de venir, ese Cordero de Dios que había de venir, tenía que ser sin pecado, sin tacha, sin mancha, sin defecto. O sea, la perfección del animal no hablaba del animal, hablaba del Cordero real que vendría de Jesucristo. Pedro lo dice claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y aquí me tomo el tiempo de buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19.
Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles o como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando el sacerdote aceptaba un cordero con mancha, con contaminación, con defecto, cuando el adorador llevaba al santuario para pedir perdón por sus pecados, un cordero con mancha y con defectos, estaba diciendo entonces que el Cordero de Dios que iba a venir, Jesucristo, iba a tener manchas y defectos. O sea, Pablo lo resume de esta manera en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Juan, el que le escribió el Evangelio, el que escribió Apocalipsis, el que escribió 3 epístolas, dice en Apocalipsis 5, 6 que vio un cordero inmolado, pero sin defecto. No tenía defecto. Entonces, tanto el sacerdote como el adorador estaban presentando una imagen distorsionada del Mesías, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, la regla de Levítico 22 y el Cordero de Primera de Pedro 1, 18 y 19 son el mismo sermón, separado por siglos, es lo mismo. Un cordero sin mancha ni arruga, sin defecto. Así que el cordero que era llevado al santuario, sobre el cual el pecador ponía su mano, sobre el cual confesaba el pecado, el cordero al cual el mismo pecador le cortaba la yugular y moría en expiación por los pecados del pecador, tenía que ser sin mancha y sin defecto, porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo mismo. O sea, la ausencia de defectos no era una norma sobre bestias, sobre los animales, sobre el cordero, sobre el buey. Era un retrato de una persona sin mancha, sin defecto, y esa persona es Cristo. O sea, cada vez que un israelita fiel, que un judío fiel traía su cordero al altar, su cordero sin mancha al altar, estaba predicando el evangelio. Estaba diciendo, el que viene a redimirme será sin pecado. Será sin pecado. Pero, ¿qué se rompía cuando el israelita traía un cordero con defectos? Cojo, ciego, con los testículos quebrados, cualquier tipo de cosa. Entonces, si el cordero sin defecto predicaba el Mesías sin pecado, el cordero con defecto predicaba que el Mesías tendría pecado. ¿Se dan cuenta de lo relevante que es todo esto? Entonces piénselo despacio. Vamos a pensarlo con detenimiento. Es cierto que un laico ignorante como yo puedo cometer el error de hacer una ofrenda que realmente no cumple con las normas. Eso puede suceder. No es que se excusa, pero la ignorancia es un atenuante. Pero cuando el sacerdote ponía sobre el altar, un animal ciego, cojo o enfermo, en el idioma del símbolo que se presenta en Levítico y en Deuteronomio, está anunciando un redentor ciego, cojo o enfermo o con defectos. Eso es lo que está diciendo, que el ser redentor iba a tener defectos. O sea, está corrompiendo el retrato, la imagen de Cristo en el punto exacto donde el retrato importa. En el punto exacto donde el retrato importa. No está simplemente dándole poco a Dios. No está solamente dándole a Dios lo más barato, que también es malo. Está predicando mal a Cristo. Está hablando mal del carácter de Cristo. Está tergiversando la imagen de Cristo. No está cuidando
la imagen o el retrato de Cristo. Entonces el pecado ya no es un asunto de irreverencia. No, que es una irreverencia. No, se convierte en una cosa mucho más grave. Está falsificando el evangelio. Está adulterando la imagen del Redentor antes de que el Redentor venga. Y lo más grave de todo es que el laico ignorante Humberto Cristian Pérez podía no saberlo, pero el sacerdote sí lo sabía, porque había sido formado en eso, había estudiado, había dedicado toda su vida hasta que cumplió 30 años a estudiar, a leer, a aprenderse el Pentateuco, a aprenderse la Torá. O sea, él tenía que saberse, era el intérprete oficial del símbolo, el hombre puesto por Dios para custodiar aquella imagen, aquel retrato de Cristo, y además era el responsable de explicarlo al pueblo. Él, más que nadie, sabía que el Cordero sin mancha señalaba al Mesías que vendría. Por eso cuando el sacerdote cede y baja el nivel y acepta lo que sea que le traigan, entonces está traicionando el depósito que Dios le dio para guardar. Lo está traicionando. Así es como funciona el mecanismo. El carácter falla primero. Se instala en el corazón una escala de valores torcida que pesa mal las cosas de Dios. No, eso no es nada, eso no importa. De esa escala torcida nace un patrón. La ofrenda defectuosa repetida por siglos, entonces se vuelve costumbre y el patrón produce una consecuencia. El retrato de Cristo queda desfigurado completamente. Y la pregunta que también tenemos que hacerse es, pues, ¿quién elige el Cordero? ¿Quién lo elige? Ahora tenemos que precisar también dónde exactamente estaba el defecto. Un cordero es un cordero. Si no es para llevarlo al altar, en representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. El animal que traía no era de una especie prohibida. O sea, era un animal de culto, de templo. Era la ofrenda correcta. Entonces, lo torcido no era, perdón, bienvenida Ilderice, bienvenida Rosana. Lo torcido no era el qué, o sea, el animal. Lo torcido era el criterio con el cual elegían el animal. De todo el rebaño apartaban para Dios lo que le costaba menos, lo que como quiera iban a desechar. Bueno, tengo que desecharlo, así que mejor se lo llevo a Dios como ofrenda por el pecado. O sea, la instancia que gobernaba la selección no era la santidad del altar, sino el propio bolsillo. Y también el concepto que ellos tenían, hola Ilderice Romero, el concepto que ellos tenían de Dios. O sea, el defecto no es el cordero, sino quién elegía el cordero. El adorador elegía un cordero con defectos y el sacerdote se lo permitía. Y aquí entonces el texto salta 25 siglos y se para en el púlpito de hoy, incluido esto que ahora es mi púlpito, porque el predicador también trae ofrendas y el peligro no está en el tema que elige, porque esto es fundamento y no es adorno. Lo que yo estoy haciendo ahora no es fundamento, es adorno. El consuelo, la paz, la esperanza, la fe son corderos sanos. Cuando en el púlpito, cuando en el púlpito se habla de consuelo, de paz, de esperanza y de fe, no se está faltando al evangelio. El evangelio es todo eso. Y predicar eso no es cobardía. El evangelio es consuelo. Isaías 41, consolados, consolados, pueblo mío. Y ese es el capítulo más alto de toda la profecía. Jeremías, el profeta de la reprensión, es el mismo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
O sea, el consuelo bíblico no es evasión de lo profético, es su otra cara. El defecto no está entonces en predicar consuelo, está en dejar que la demanda del oyente, que lo que quiere es consuelo, dame esperanza, dame fe, se vuelve el criterio que decide qué es lo que se va a predicar cada sábado, cada miércoles, cada viernes, cada domingo. Entonces usted tiene que predicarle también lo sólido. Usted tiene que predicarle, o sea, ok, hay que predicar fe, esperanza, amor. Todo eso hay que predicarlo, eso es necesario, eso es bíblico. Pero si usted le pide solamente a la congregación, ¿qué te predico? Te va a decir, consuélame, dame paz, dame sosiego, dame esperanza. En esta sociedad en que estamos viviendo, eso es fundamental. Cuando lo que gobierna el púlpito ya no es el texto bíblico, sino el estado real del rebaño, es el termómetro de la sala, lo que se aplaude, lo que llena el templo, lo que no incomoda, lo que hace que el diezmo sea más grande, que la gente diezme mucho. Entonces, aunque se cite la Biblia palabra por palabra, se pone sobre el altar un animal defectuoso porque no se está diciendo toda la verdad. No se está diciendo toda la verdad. Se puede ser bíblico en la superficie y tener coja la ofrenda en la raíz. Hay que hablar de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Pero también hay que hablar de los conflictos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay que hablar de los engaños, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Perdón, hay que hablar de eso. No solamente eso. Hay que hablar también del zarandeo y de todo ese tipo de cosas. Hay que hablar de todo. Hay que alimentar, porque si solamente escogemos la escritura que no incomoda, entonces no estamos preparando a la hermandad para el tiempo del fin. Y hay una simetría que es idéntica a la de Malaquías. El sacerdote sí ofrecía, la actividad estaba completa, lo que faltaba era quién mandaba en la ofrenda. En vez del altar, mandaba el bolsillo. En vez del altar, mandaba el beneficio del adorador. Entonces, en el púlpito es lo mismo, el equivalente es igual de sutil. El predicador sigue predicando, sigue abriendo la Biblia, pero la selección de lo que el predicador va a decir, el énfasis, lo que subraya y lo que entierra, ya no lo decide el texto, lo decide la audiencia, si la audiencia va a estar cómoda o no va a estar cómoda con lo que digo. Entonces, ¿cómo distingo el consuelo santo del consuelo cojo? Si las palabras pueden ser idénticas. ¿Cómo lo distingo? Hay una sola pregunta. ¿Quién eligió el mensaje? ¿Lo eligió el Espíritu Santo o la conveniencia? ¿Quién lo eligió el mensaje? Si el pasaje honestamente estudiado y un rebaño molido y sangrante pedían consuelo esta semana. Entonces, ¿quién elige? El consuelo es cordero sano y predicarlo es fidelidad. Pero si lo elegí yo, porque la reprensión me iba a costar la simpatía de la junta de iglesia, ese mismo consuelo, palabra por palabra, idéntico, es animal defectuoso. El mismo sermón puede ser ofrenda santa u ofrenda coja, según quien gobernó la selección del tema. El pecado no está en la superficie del sermón, está en la instancia que lo mandó. Por eso, lo falso no es la paz, sino la paz sin cruz. Primero viene la cruz y luego viene la corona. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, hay gente que no quiere que le hablen de eso. El consuelo que se predica, saltándose el diagnóstico para no perder audiencia, eso es un problema. Y por eso el predicador profético no es el que siempre truena. Es el hombre a quien ya no lo gobierna la demanda del oyente. Libre para predicar consuelo cuando el texto lo pide. Y libre para predicar juicio cuando aunque eso vacíe las bancas. Son la misma libertad.
El que solo sabe consolar es tan esclavo de la sala como el que solo sabe reprender. O sea, usted tiene que equilibrar, usted tiene que hablar la verdad en Cristo. Y la verdad en Cristo es que Cristo viene y vamos a vivir por siempre en un mundo donde no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La ofrenda sin defecto no es la más amarga, es la más libre, la más libre, la más libre. Entonces, el Evangelio tiene una respuesta que esos sacerdotes del tiempo de Malaquías, que también fue prácticamente contemporáneo de Esdras y de Nehemías, no pudieron falsificar. Lo que el sacerdocio infiel adulteraba con sus animales cojos, Dios lo cumplió en plenitud. El Cordero Real vino y vino sin mancha, como tenía que venir, como Dios había dicho, como los profetas habían dicho. Bienvenido. Hebreos 4:15. Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. Hebreos 9:14. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el retrato que el altar debía predicar se hizo carne y vino sin defecto. Cada vez que el sacerdote ofrecía sobre el altar un animal con defectos, cojo, ciego, tergiversando la imagen de Cristo, Dios lo desechó y Cristo vino como tenía que venir. Entonces, esta serie de esta semana que comienza esta noche y va a ser durante toda la semana, no descansa sobre nuestro esfuerzo de ofrendar mejor. Descansa desde esta noche sobre el Cordero verdadero, sobre Cristo, sobre la gracia de Dios. La buena noticia no es esfuércense en traer animales perfectos. La buena noticia es que ya el Cordero perfecto ya vino. Entonces la advertencia de Malaquías cruza los siglos y llega hasta hoy, aquí, en esta noche. Porque el retrato que se nos ha encargado de custodiar sigue siendo el mismo. O sea, nosotros somos custodios de la imagen de Cristo. Y eso es tremendamente serio. Porque como yo viva, como yo hable, como yo actúe, la gente va a percibir a Cristo. Y puede que mi vida sea una ofrenda con defectos. Una ofrenda que no refleje el carácter de Cristo, ni la actitud de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentimiento, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es importante. Entonces, el llamado en esta noche es que nosotros estamos ofreciéndole al pueblo, a la gente, a los vecinos, a los amigos, a los colegas, le estamos ofreciendo un retrato de Cristo que puede que no sea el verdadero, que sea una imagen distorsionada y que por lo tanto el que nos ve, entonces ve a un Cristo distorsionado. Y eso, tergiversando el carácter exactamente del sacrificio perfecto. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar esta semana. Comenzamos a estudiar esta semana. Así que si me permiten, vamos a orar para concluir y continuamos mañana a las 9:30 de la noche. Gracias Dios por tu palabra. Trae gente para que escuchen estos temas. De todas maneras, van a ser predicados. Así que, Señor, gracias por la bendición de entender esto y permítenos vivir a la altura de lo que tú vives. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.